Buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en Punto de Encuentro, como siempre, a las 6 de la tarde los días lunes en nuestra cita. Hoy vamos a estar hablando del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cuáles son los miedos más comunes del ser humano? Y por qué el miedo siempre está presente particularmente en nuestras decisiones. Vamos a mirar también la evolución del miedo, de dónde viene, cómo se va presentando a través de nuestros años, cómo se va desarrollando y de pronto vamos a ir descubriendo por este camino realmente si hay miedos, es decir, si los miedos son reales o son infundados. Les quiero recordar que estamos aquí en quebuenaradio.tv todos los lunes, como de costumbre, de 6 a 7 de la noche. Y recuerden que ustedes, si tienen la idea de pedir consejería individual de pareja o familia, pueden comunicarse conmigo al 647-821-9014. 647-821-9014. Y además, el miedo es uno de los mayores motivos de consulta que se presentan en psicología, porque es ese momento en el cual sentimos que no tenemos la decisión, que no sabemos qué hacer, ese momento de incertidumbre. Obviamente, el miedo, que ya lo vamos a definir propiamente, pero es una de esas síntomas de la ansiedad. Es una de las consecuencias de la ansiedad, el miedo. Y viceversa, el miedo nos causa ansiedad también. Vamos a mirar cómo se representa el miedo en las diferentes etapas de nuestro crecimiento y en las diferentes áreas, laboral, emocional, individual. Esos miedos que exteriorizamos y esos miedos que están con nosotros y no somos capaces de exteriorizar. Vamos a tocar también ese tema. Bueno, amigos, vamos a estar aquí por una hora completa hablando de los miedos, así que alístense y si tienen preguntas no duden en escribirnos al 647-821-9014, mándenos un mensajito de texto o si lo prefieren nos pueden escribir por medio del chat. Recuerden que estamos por Facebook en vivo. Y este programa quedará grabado también en la website de www.sandrariano.ca. Vamos a un pequeño corte mientras ustedes se preparan y volvemos en segundos. Cali, Colombia, la casa, baby. Chequeando mi teléfono, veo un mensaje texto que dice que me piensa y me quiere ver. Para serte honesto, yo te contesto, porque yo también te quiero ver. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Tú me llamas, yo te llamo y sin razón nos reímos. Imposible ocultar lo que tú y yo sentimos en la noche que nos vimos, los momentos que vivimos. Inolvidable fue la manera en que lo hicimos, las miradas de pasillo, las llamadas en la puerta esperándote que el timbre ya suene. Apaga su celular para que el suegro no se entere. Un amor de colegio no hay quien lo supere. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Notas de casillero y yo soñando ser rapero, y tú sin querer queriendo una actriz o modelo. Besos sin ningún pero, con pasión son más sinceros, y nunca falta en la novela una escena de celos. Hoy me escapo de clase y no me esperen en casa. Hoy somos los dos, ya veremos qué pasa. El tiempo transcurre en el Hotel Plaza, adicto a su cuerpo que envuelve y te casa. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos
felicidad. Se prende en pasión y lujuria, rompando los cuerpos en sensualidad. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Chequeando mi teléfono veo un mensaje texto que dice que me piensa y me quiere ver. Para serte honesto yo te contesto porque yo también te quiero ver. El responsable de esta historia se haga White Black. La firma TMG Live. Cali Colombia en la casa. Bueno, y volvemos entonces aquí hablando de los miedos, amigos. Se nos activó la radio. Pero ya estamos aquí de regreso. Y miremos entonces cómo se puede definir el miedo. El miedo es esa sensación desagradable, esa emoción que definitivamente nos está avisando de un peligro, de un riesgo. Es la manera en que nuestra mente y nuestro cuerpo se manifiesta hacia algo desagradable, hacia algo que nos va a causar tensión, que puede, como ya lo expliqué, como lo mencioné antes, puede causarnos, nos está anticipando algo que nos puede, algo negativo o estamos viviendo el momento negativo. Entonces realmente el miedo es un pensamiento anticipatorio. El miedo puede ser innato, es decir, viene un miedo con nosotros desde que nacemos y viene otro miedo que es aprendido. Sin embargo, vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Desde que los bebés nacen y de hecho están en el vientre de la madre, podemos decir que sienten miedo, pero ¿en qué sentido? Ellos no pueden anticipar lo que no han vivido, pero sí pueden ver en qué momento pueden estar en riesgo. Y hay un ejercicio muy común, es el poner al niño en un borde de la cama, cómo él trata de retenerse, cómo él trata de detenerse porque ve el vacío. El miedo a la vida, el miedo a perder la vida, el riesgo que puede estar corriendo de vivir una experiencia desagradable. Pero ese es el miedo que llamaríamos el miedo innato, que es el miedo básico de peligro, de anuncio de peligro. Sin embargo, con el tiempo, los niños van desarrollando el miedo y van aprendiendo otros miedos. Por ejemplo, el miedo a los animales, el miedo a las arañas, la araña entra dentro de los animales, pero el miedo a los aviones, el miedo a las alturas. Estas fobias, que vale la pena decir que las fobias son esos miedos más intensos, pero esos miedos que no necesariamente la persona se tiene que enfrentar continuamente. Esas fobias son miedos extensivos y que básicamente se mueven dentro de su cabeza. Está la idea de qué pasaría si yo me subo a un avión, qué pasaría si yo me subo al último piso de este edificio, el miedo si tengo una araña al lado, y es un miedo que puede llegar a congelar, a frizar a la persona y a hacerle generar reacciones muy negativas a nivel físico, palpitaciones de corazón, sudoración, dolor de estómago, dolor de cabeza, enrojecimiento o por el contrario quedar completamente pálido. Cada persona representa su miedo de manera diferente, pero cuando hablo yo de esos miedos aprendidos, tenemos que ver cómo, porque es muy evidente que lo que ocurre con los niños, en particular cuando la mamá o su papá o la persona que los cuida les está pasando esta información, cuidado con, no cojas, no tomes, no te subas. De alguna manera les estamos anticipando las cosas que no se deben hacer o las cosas por su protección, porque aparte vamos sumándole, te vas a caer,
te va a pasar, te vas a enfermar. Y de alguna manera estas ideas pues van generando esos miedos que vamos llevando y vamos arrastrando a través de nuestra vida. Sin embargo, no siempre las personas desarrollan los mismos temores, y lo estoy hablando en la medida en que, por ejemplo, en un hogar crecen 2, 3 niños bajo las mismas condiciones y vemos como unos son más atrevidos que otros, es decir, confrontan esos temores y otros no lo hacen, y ahí es donde tiene mucho que ver la personalidad. Tiene que ver en el sentido de cuáles son las fortalezas que se tiene, y hay niños que uno los ve que dice, bueno, yo no creo que eso sea verdad, yo no creo que me vaya a caer si yo me subo ahí. Les puede más la curiosidad, les puede más la actitud digamos que de confrontamiento, la actitud de querer hacer algo, la motivación que tienen, que el mismo miedo que los papás les están pasando. Y así es el típico ejemplo que va pasando a través del tiempo. Cuando ya son adolescentes, cuando llegamos a la etapa adulta, vamos perdiendo unos miedos y vamos ganando otros. Algo bien básico es ver cómo la mayoría, el mayor temor, por ejemplo, del ser humano, particularmente de los hombres, es quedarse sin trabajo, el miedo a perder el trabajo o el miedo a quedarse sin dinero. Y aquí hay un componente, por supuesto, cultural, pero también es a nivel de personalidad. ¿Qué te ofrece el dinero? ¿Qué seguridad te está ofreciendo que sientes que no puedes vivir sin ello? El miedo puede ser algo temporal, pero también puede convertirse en un monstruo que nos consume y que nos paraliza. Y aquí vamos entonces a ver las clases de miedo. Las clases de miedo las podríamos decir que serían las fácticas, las reales, las que es decir, las cosas que tú puedes ver que te pueden ocurrir, y otras son esas ideas, esos pensamientos que tienes dentro de tu cabeza que te hacen ver que eso es una realidad. Y esa es la primera invitación que les hago, para que miren de esos temores, porque todos tenemos temores, así sea el temor a la muerte, cualquier temor, así sea a futuro, pero todos los seres humanos tenemos temores. Miremos qué tan reales son, miremos qué tan cercanos a nosotros están, o qué tanto vienen influenciados por el grupo social o cultural en el que nos movemos. Qué tan influenciados están por mi debilidad o mis debilidades en algo particular. Y vamos al ejemplo típico del miedo al idioma, el miedo a aprender un nuevo lenguaje, el miedo a empezar de nuevo, el miedo al primer día de clase, el miedo que genera salir a conducir en una highway. Son diferentes miedos a través del día. Particularmente nosotros estamos moviéndonos en pequeños temores, y algunas personas en algo más que temor, en miedos constantes. Esta sensación negativa hace que nuestros comportamientos cambien, nos van guiando en un panorama un poco más oscuro y un poco más digamos que de generarnos un stop en nosotros, un par en nosotros mismos. No nos movemos con la misma flexibilidad porque siempre estamos pensando en lo que puede llegar a ocurrir. Y es aquí donde debemos identificar si esos miedos son reales o esos miedos son infundados. Porque en lo particular, en mi experiencia, atendiendo pacientes, muchos de los miedos que las personas tienen, el miedo social, por ejemplo, la fobia social, que ya se vuelve en una fobia, son infundados. Realmente la persona no es que haya tenido una mala experiencia, hablando particularmente de la fobia social, no es que haya tenido una mala experiencia en una reunión o hablando en público, pero le da miedo, él está anticipando esas respuestas.
porque obviamente el panorama que se crea alrededor de lo que va a ocurrir se va generando toda una historia y una historia que obviamente que trae consecuencias negativas, porque el panorama y la parte personal se ve disminuida en el momento en que yo me veo confrontándome en medio de otras personas, hablando particularmente del miedo social. Cuando estamos hablando de conducir en el highway, cuando estamos hablando del miedo a las arañas, bueno, que particularmente son fobias, o cuando estamos hablando del miedo al primer día laboral de lo que pueda ocurrir, miremos todas las ideas que hay alrededor. Mire, hagamos lo que nosotros llamamos validación y es mirar qué sería lo peor que puede ocurrir en el caso de que yo me enfrente a esta situación. Cuáles son las habilidades que yo tengo para superar ese proceso. Finalmente de eso se trata. Los miedos solo desaparecen cuando yo los confronto. No hay otra manera de eliminarlos. Por supuesto, hay ayudas alternativas, la visualización, la meditación. Algunas personas hablan de regresiones, otras personas hablan de acupuntura. Hay cantidad de teorías que pueden unirse a reducir los miedos, pero la realidad de todas ellas es que te están trabajando la parte mental de confrontarte al miedo, a perderle el temor y a dejar de crear esas historias alrededor de la situación en particular que te causa miedo. De los miedos más comunes que encontramos en nuestra sociedad, vamos a empezar hablando de los niños, es el miedo a que lamentablemente muchos le tienen a sus padres, el miedo al castigo, el miedo al rechazo social, a que no me dejen ser parte de un grupo, del grupo de la escuela. El miedo a no tener las mismas juguetes, las mismas cosas que tienen mis amigos. Y yo creo que varios de ustedes estarán preguntándose, bueno, pero eso no es un miedo. Pues cuando tú lo confrontas al niño, sí es un miedo. Como el niño lo ve, sí le causa temor. Le causa temor y la lectura de los síntomas es de miedo. Porque básicamente él se está viendo en desigualdad y está viendo que no va a poder superar esa parte. Por supuesto, todo lo que son miedos son superables, pero estamos hablando de cómo los ven los niños. El miedo a quedarse solos, el miedo a que un día los papás no estén con ellos, y ahí hago la diferencia entre el miedo a quedarse solos es en un espacio, es decir, el dejarlos solos en una casa, en una habitación, en un parque solos, y el otro es el miedo a que sus padres desaparezcan. Son de los miedos más comunes que existen en los niños. El miedo al primer día de clase, el miedo a ir la primera vez que salen, hablemos de los adolescentes, la primera vez que salen en grupo, el temor que genera el ir a una fiesta, el primer día de dating, de salir con una chica, con un chico. Son miedos adaptativos, pero en última son miedos. Y si no se manejan, si la persona no tiene las habilidades, si este chico, esta chica no tiene las habilidades para superar y para confrontar y validar esa situación, se les pueden convertir en taras, en traumas para el resto de sus vidas. Sintiendo, pensando de que definitivamente ellos no pueden hacer esa etapa, y uno ve como chicos a los 22, 23 años nunca han salido con nadie que les llame la atención, que les guste, porque les da miedo la crítica, les da miedo lo que piensen de ellos. Luego, fíjense que algo que empezó trivial, de que todos pasamos por ahí, de que nos va a dar angustia de alguna manera, pero es algo pasajero, para algunas personas no lo es. Y me preguntan de qué depende que los miedos en unas personas se acentúen más que en otras. Yo diría que la respuesta a esa pregunta depende de los recursos que se tengan alrededor, depende del nivel cultural, del nivel educativo, depende
de realmente la habilidad de poder relacionarse con otras personas y confrontar ese miedo que se tiene. Es decir, las habilidades sociales, el perder el miedo a preguntar, el miedo a interactuar, definitivamente hace gente más exitosa. Y si vemos dentro del término exitoso, el poder hacer lo que tú quieras hacer. No necesariamente ser el que más habla, el que más sobresale, no, pero el no frenarte, no pararte porque no sé cómo llegar ahí, porque después de esto no sé qué sigue, porque me da miedo que me elijan, que me escojan, no quiero ser el centro de atención. Entonces fíjense cómo la comunicación, cómo las habilidades de comunicación pueden facilitar que estos miedos se desvanezcan. Y no estoy hablando solamente de esos miedos a nivel social, estoy hablando de cualquier otro miedo donde usted tenga la capacidad de poder preguntar y hablar si realmente da susto subirse al último piso, ¿qué pasa? ¿Usted me acompañaría? ¿Por qué no? El preguntar, el foguearse un poco, ahí tenemos que foguearnos con la parte de habilidades sociales. Vamos a mirar entonces ahora los miedos más comunes en los adultos. Y aquí entonces, retomando un poco lo que hablamos anteriormente, el miedo económico, a la pérdida económica, el miedo al fracaso, el miedo a quedarse en solos o solas, el miedo a la soledad, el miedo a no pasar el reto, no cumplir las expectativas de la persona que tengo al lado. Increíble, pero es un miedo. El miedo a no cumplir las expectativas de mis padres, el miedo a no cumplir las expectativas de mis hijos, el miedo a que no me pueda adaptar en el nuevo país donde estoy. Y así, y obviamente dentro de los miedos encontramos otras fobias, y de las fobias vamos a hablar en un ratito, las fobias más comunes, pero estos miedos, si ustedes los ven en otra dimensión, son muy parecidos a los que se tienen de niños, pero van creciendo. Y van creciendo en la medida en que yo tengo más argumentos para ponerle a ese miedo, en la medida en que he dejado de confrontarme a varias situaciones y obviamente voy anidando ese temor aún más. Amigos, les quiero recordar que cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden hacer en el 647-821-9014. Recuerden que tenemos oficinas en Mississauga y en Bonn haciendo terapia individual de familia y pareja. Y algo muy importante, a través de la terapia cognitiva comportamental. Y digo muy importante porque en esta terapia, digamos que los procesos de elaboración de cualquier trauma se dan un poco más rápido en la medida en que el trabajo del paciente es muchísimo más, se involucra mucho más. La terapia no solamente es para ir a hablar, la terapia es para hablar y hacer. Es modificación de comportamiento. Y ese es uno de los valores máximos que tiene la terapia cognitiva comportamental, que estamos diciendo y haciendo al mismo tiempo. Estamos modificando aquello que no nos está funcionando. Vamos entonces a un pequeño break y volvemos aquí a Punto de Encuentro con Sandra Riaño hablando de los miedos. Chequeando mi teléfono, veo un mensaje texto que dice que me piensa y me quiere ver. Para serte honesto, yo te contesto, porque yo también te quiero ver. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Tú me llamas, yo te llamo y sin razón nos reímos. Imposible ocultar lo que tú y yo sentimos en la noche que nos vimos, los momentos que vivimos. Inolvidable fue la manera en que lo hicimos, las miradas de pasillo, las llamadas en la puerta esperándote que el timbre ya suene. Apagar
apaga su celular para que el suegro no se entere. Un amor de colegio no hay quien lo supere. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Notas de casillero y yo soñando ser rapero, y tú sin querer queriendo una actriz o modelo. Besos sin ningún pero, con pasión son más sinceros y nunca falta en la novela una escena de celos. Hoy me escapo de clase y no me esperen en casa. Hoy somos los dos, ya veremos qué pasa. El tiempo transcurre en el Hotel Plaza, adicto a su cuerpo que envuelve y te casa. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Amor de colegio no tiene piedad, te lleva a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo. Chequeando mi teléfono veo un mensaje texto que dice que me piensa y me quiere ver. Para serte honesto yo te contesto, porque yo también te quiero ver. El responsable de esta historia se haga White Black, la firma TMG Live, Cali Colombia en la casa. Y seguimos aquí hablando de los miedos el día de hoy aquí en Punto de Encuentro. Y vamos me acabo de encontrar un artículo bastante simpático sobre los miedos más comunes en Internet. Y bueno, tienen que ver con lo que hemos venido hablando en el segmento anterior, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso o atiquifobia puede ser tan paralizante que evita que una persona alcance lo que se propone. Quienes lo sufren suelen subestimar de manera inconsciente sus esfuerzos para no tener que desilusionarse. Y este es un miedo muy común. Cualquier persona pensaría que bueno, pero es que ¿quién no va a querer ser exitoso? ¿Quién no va no va a querer llegar a la cima, a lograr sus sueños? Pero lamentablemente es tan complicado el camino que nos ponemos, las ideas que tenemos, la predisposición, y no las comentamos, y no las hablamos, sino ponemos pero no miramos más allá de la visión de decir, bueno, ¿qué sería lo peor que pasa? Si yo llego allá, ¿cómo lo voy a manejar? Por eso la palabra, el término mejor, la frase de ¿qué sería lo peor que puede ocurrir? Es una de las mejores compañeras, una de las mejores aliadas para superar los miedos. Porque cuando nos respondemos a esta pregunta, nos vamos a dar cuenta de que no es tan terrible, de que es algo que yo lo puedo manejar, de que muy seguramente encuentro fácilmente los recursos para salir de esa situación y para superarlos o para manejarlos. Así es de que tengan en cuenta esa frase. Otro de los miedos es el miedo a la muerte. Es un miedo desmedido, se llama tanatofobia, persistente a la propia muerte, que causa mucha angustia y ansiedad a quienes lo sufren. Las personas mayores que padecen baja autoestima, múltiples problemas físicos y psicológicos, suelen experimentar mayor ansiedad vinculada con la muerte. Y obviamente también aquellas personas con enfermedades terminales o aquellas personas que han sufrido un accidente grave. Siempre está el temor de no me quiero ir, qué va a pasar allá, que hay una segunda vida o no. Se empieza a reflexionar
más de lo normal sobre el siguiente paso. Cualquiera que sea nuestra creencia, pues el temor siempre se alimenta a lo desconocido, porque obviamente de acuerdo a nuestras creencias podemos tener una teoría de lo que puede pasar después de la muerte, pero no deja de ser una teoría. Pruebas depende de tu credibilidad. Entonces el temor se ahonda y sobre todo, ahí no hablaríamos tanto del temor a morir como tal. En muchas personas lo que experimentan sino es el temor a dejar lo que tienen aquí, a lo terrenal, el temor a estar sin sus seres queridos, el temor a perder la oportunidad de vivir. Y lamentablemente en esos momentos es cuando más se valora el vivir. Otro de los miedos comunes es el miedo al compromiso y a la intimidad. Al compromiso en el sentido de no me quiero casar, todavía no, y le vamos dando plazos y plazos y plazos que a veces no tienen sentido, porque digo a veces, porque a veces sí definitivamente no se está preparado en todo el contexto de la palabra, pero en otras oportunidades es esperando como que algo o alguien llegue y decida por ti. Cuando vivir en pareja es otra forma de vivir la vida, es otra forma de seguir disfrutando, es otra forma de realizarte como persona, ¿verdad? Obviamente con el respeto de que esto no es para todo el mundo. Y a la intimidad, pues bueno, de llegar a ese proceso, llegar a ese término de tener que encontrarme sexualmente con alguien y encontrar la satisfacción o no y tener el valor de disfrutar, porque lamentablemente el problema con la sexualidad es de que ha sido como un tabú y entonces alrededor de ello hay muchas teorías propias de lo que se debe hacer, lo que no, lo que está bien, y se van generando estos miedos absurdos de manejo. Luego vamos con el miedo a lo que ya son las fobias más ya conocidas como fobias, ¿no? Que son el miedo al volar, el miedo a las arañas, el miedo a hablar en público, una muy conocida es esta, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, el miedo al rechazo, una muy importante en el ser humano, porque esta hace que nos movamos en ver en negativo las relaciones humanas, en ver cómo no me van a aceptar en ese grupo, no hago parte de verme mis defectos. Aquí se está confrontando básicamente la seguridad personal en este miedo. Y entonces nuevamente la invitación es para hacer una validación de tus cualidades y de tus defectos y hacer esa validación de tal punto de que mires a los demás como eres tú mismo, es decir, otro ser humano con virtudes y con defectos, que muy seguramente varios de las personas que ya pertenecen a ese grupo pasaron por ese momento de temor. Sin embargo, hasta donde hemos visto el miedo, lo hemos visto de manera, llamémoslo de alguna manera negativa, lo hemos visto que nos frena, que no nos deja funcionar, que nos hace las cosas más difíciles. Pero el miedo también tiene varias cualidades. El miedo nos está avisando, nos está anticipando a esas situaciones que pueden ser de peligro, de tensión, de riesgo. Y además, el miedo tiene al mismo tiempo de ser una sensación desagradable, es importante que esté, porque en momento de temor también el ser humano reflexiona de manera más rápida y puede llegar a tener el efecto que llamamos de fight and fly, el efecto de confrontar o de escapar. Y esto ocurre básicamente en situaciones de miedo. Lo que quiero concluir con esta intervención es que al miedo no hay que temerle,
porque siempre hay esa sensación de, por ejemplo, siempre aquella persona que sale a hablar en público o el artista, el día que siente que el miedo no está, deja de ser interesante y deja de ser apasionante su carrera. El día que usted no tiene ese temor, el día que usted se siente tan seguro y tan liberado de todo estrés, no disfruta completamente la actividad que está realizando. Esto obviamente hablando de actividades que significan reto, actividades a nivel particularmente profesionales, actividades a nivel sociales, porque cuando usted está en pareja, por ejemplo, usted tiene miedo de qué es lo que la otra persona está pensando de usted, qué va a pensar su esposa, ese es un pequeño temor que también le alimenta a usted las ganas de cultivar esa relación. Luego el miedo es algo que no podemos evadir, es algo que está presente y lo que tenemos que aprender es a manejarlo y a ponerlo, a activarlo en el momento oportuno. Lamentablemente cuando no se hace un buen manejo del miedo, y obviamente estamos hablando de casos extremos, donde hay un miedo, hablemos de una fobia en particular, podemos llegar a tener momentos de pánico, momentos de estrés absoluto donde nuestro cuerpo se paraliza y donde podemos llegar a tener consecuencias a nivel fisiológico fuertes. Obviamente estamos hablando de un extremo, pero la raíz de todo es este miedo. Últimamente es muy común encontrar casos de ansiedad y de pánico, así como hace unos años atrás, hace 2, 3 años, era muy común encontrar en lo común en la sociedad problemas de depresión. En este momento es la ansiedad. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un mundo rodeado que nos causa temor a diario. ¿Cuántos atentados, cuántas muertes, cuántas situaciones, catástrofes naturales estamos viendo todo el tiempo? Estamos rodeados de noticias que nos hacen causar miedo, que así no estemos viviendo esa realidad, así no estemos en el país donde haya sucedido la catástrofe, sentimos miedo de llegar a vivir porque lo visualizamos, de llegar a vivir esa experiencia. Entonces, una de las teorías lógicas es que entre más presión vivamos, entre más información nos bombardeemos de manera negativa, pues estamos más propensos a tener miedos. Pero aquellas personas que manejan, que regulan el miedo, pues les sirve para avisar mejor su ejecución en un futuro. Es decir, aquí puedo ir, aquí no, a generar unos medios de defensa y de ataque buenos a nivel personal para superar esos temores. Porque la verdad es que en la medida como va el mundo, pues se le van volviendo a uno más pequeños los lugares donde puede llegar a viajar, donde puede ir, donde puede disfrutar, porque lamentablemente es tan común estas situaciones que están pasando alrededor del mundo a nivel de ataques, de muertes, de catástrofes que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero no por ello podemos paralizarnos, no por ello podemos dejar de disfrutar y de vivir el día a día. Lo importante de todas estas situaciones que están ocurriendo a nivel mundial es tener un análisis claro de lo que usted quiere, lo que usted desea, y tener la claridad y la lucidez de tomar las elecciones correctas y de protección y de seguridad personal y de su familia. Y es importante también pasarle esa información a los niños en cuanto a la protección que se debe tener, en cuanto a lo que está ocurriendo. El mantenerlos en una burbuja no ayuda porque por X o Y razón ellos ven una noticia, algún amigo les comenta algo y entonces entran en shock porque han vivido en una realidad que no es. Como tampoco está bien ir al otro extremo de que estén todo el tiempo viendo las noticias y escuchando lo terrible que pasa alrededor, porque obviamente entramos a una etapa de psicosis, de pensar de que algo malo va a ocurrir.
Así es de que, como siempre, los extremos son dañinos, pero lo importante es aprender a regular esos miedos, aprender a manejarlos, a superarlos. ¿Y cómo superamos los miedos? Pues básicamente los miedos se superan en la medida en que yo tengo claro cuáles son mis posibilidades, qué es lo que, cuáles son mis recursos y cómo los puedo poner en acción. Esa, esos recursos, cómo los puedo manejar en mi propio beneficio y en beneficio de las personas que están a mi alrededor. Cuando pensamos en la palabra miedo, también nos salen al mismo tiempo esas entidades de protección, o sea, el plan B. Entonces, si esto me causa este temor y si voy a encontrar esto en la carretera y si voy manejando y esto me pasa, ¿cuál sería la alternativa? Y es importante siempre tener una alternativa de acción, el plan A y el plan B. Pero también es importante dejar que nuestra vida no sea tan cuadriculada y tan controlada. Hay que dejarle algo a la aventura, hay que dejarle algo a lo que pasa el día a día. No hay que temer de, bueno, van a pasar cosas de pronto, me va a suceder, pero no puedo vivir psicoseado de tratar de calmarme y de tratar de prevenir que cualquier cosa me ocurra, porque te vuelves en un ser finalmente como tal vez un poco ermitaño y aislado de todo el mundo tratando de que nadie o nada te haga daño. Y pues esa también es vivir en otra realidad. Bueno amigos, hemos hecho un paso muy interesante por el miedo, hemos hecho un recorrido de cómo nos perturba, cómo nos puede llegar a atacar. Y por supuesto, me falta aclarar un poco lo que pasa en el miedo con los niños, de qué manera los niños se ven afectados, de qué manera los niños pueden reaccionar de manera negativa. Generalmente los niños en el miedo, con sensación de miedo, la mayoría de los niños lo expresan, pero otros en vez de expresarlo, cambian sus comportamientos, como empezar a ser más tímido, problemas de tener accidentes continuamente, o sea, hacerse el pipí en el interior, eh, cambios, cuando hay cambios en los niños, cuando sus rutinas cambian de un momento a otro, cuando uno ve esos cambios es importante preguntar qué pasa, por qué. Si algo le causa miedo a los niños, no hay que empujarlos y confrontarlos a que lo hagan de manera ruda, de manera brusca. Hay que hablarles y hay que hacer que ellos hagan la elección y lo importante de por qué tomar ese chance, por qué tomar esa alternativa en vez de evitarlo. Por ejemplo, algo mínimo como es el miedo a montar cicla. No, lo tiene que hacer ya y entonces hay una serie de reglas y entonces el papá se enoja y entonces lo hace. Se aprende con temor y aquellas cosas que se aprenden con temor no se aprenden bien ni van a ser memorias agradables. Lo importante aquí es saber que el niño lo debe vivir, pero irlo haciendo poco a poco, hacer que él lo confronte y que le coja confianza a la situación antes de meterlo y confrontarlo a que lo viva. De la misma manera, con los miedos el primer día a la escuela, el empoderamiento, la motivación por parte de los papás es muy, pero muy importante, porque pues los papás son el role model, el modelo de los hijos y son en las personas que ellos más creen. Entonces esa motivación y ese a mí me pasó cuando yo era niña y esas historias que a veces las podemos crear en nuestra imaginación, pueda que no sean reales, le ayudan al niño a empoderarse y decir, bueno, si él lo hizo, si ella lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Es decir, ese empoderamiento es muy válido y vamos a ver cómo los miedos se van moviendo. Cuando ya llegamos a fobias, lo mejor es consultar. No se recomienda que las fobias las trate usted mismo, deben ser terapéuticamente orientadas.
Y aquellos miedos sociales, públicos, de hablar en público, de relacionarse con otros, de tener un novio, tener una novia, pues también no es algo que se haga de un día para otro fácilmente. Lo ideal aquí nuevamente es hacer una preparación y qué mejor que hacerlo orientado, seguido por un coach o por un terapeuta que en pocos pasos te acompañará en ese proceso de confrontar tus miedos. Lo mismo que el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, son miedos que deben ser consultados. Son a veces es muy difícil manejarlo. La bibliografía ayuda mucho y he visto salir personas de esos miedos a través de ejemplos y de una buena autobiografía, de una buena biografía, perdón. Pero si usted tiene dudas, consulte. Esto no significa necesariamente un tratamiento largo y complicado de muchas horas, pero sí con unos pequeños tips, muy seguramente su vida va a ser mejor. Y esa es finalmente la función de nosotros como terapeutas, hacer que su día a día sea mucho mejor. Bueno, se nos acaba el tiempo y como siempre un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés en salud mental. Muchas gracias y hasta pronto.